Hola, soy Bamex, gracias por los 15 subs, vamos poco a poco subiendo, pero bueno, en este vídeo haré la segunda parte de las consolas y también estrenamos nueva intro, así que vamos. La quinta generación de consolas, más conocida como la era de los 32 bits, aunque ocasionalmente algunas personas se refieren a esta generación como la era de los 64 bits, puesto que Nintendo lanzaría 2 años más tarde un sistema que rompería ese apodo. Se trata de la consola Nintendo 64. Raramente se la llama también la era 3D. Se trata de una generación que supuso el paso de los 2D a los entornos tridimensionales 3D y comenzó en el año 1993 con la Amiga 32 de Commodore. Pero se estableció completamente cuando Sega lanzó su Sega Saturn y Sony su PlayStation, la cual supuso el debut de esta compañía en el mundo de los videojuegos. Básicamente el mercado estaba dominado por 3 consolas: Sega Saturn 1994, PlayStation 1994 y Nintendo 64 1996. La demografía en las ventas de consolas varió considerablemente, pero la más vendida fue PlayStation, haciéndose un nombre, alcanzando la fama mundial que la convertiría en sinónimo de videojuego. La 3D Interactive Multiplayer, FM Toons Marty, NEC PC FX, Apple Pippin, Atari Jaguar y la Virtual Boy fueron también parte de esta era, pero su marketing fue pobre y fallaron a la hora de crear impacto. Esta era también vio 2 versiones actualizadas de la Game Boy de Nintendo, la Game Boy Color y la Game Boy Light, solo en Japón. Las consolas de esta generación eran la Nintendo 64, la cual tenía un defecto, seguía usando cartuchos pero seguía siendo una gran consola; la PlayStation 1, la cual trajo una innovación grande en cuanto control, y usaba CDs que tenían más espacio y mejores gráficos; la Sega Saturn, que también tenía un lector de CD pero no tenía mucha fama debido a que Sega estaba decayendo; la Apple Pippin, que no era una consola sino como un navegador por lo que entendí y no tuvo mucho éxito; la 3D Interactive, la cual tenía muchos gráficos y tenía juegos buenos pero era cara; Atari Jaguar, que no fue muy exitosa y que no fue la mejor consola que tuvo; la Amiga 32, que fue la primera consola con 32 bits con lector de CD en Europa pero llevó a la bancarrota a Commodore FM Toons Marty, que exclusivamente para el mercado japonés, fue el primer sistema casero de juegos de 32 bits y la primera en incluir una unidad de CD-ROM y disquetes. La PC FX es la sucesora de la PC Engine de Net TurboGrafx 16 en Estados Unidos y Europa solo usaba lector de CD. Portátiles: Virtual Boy de Nintendo, Neo Geo Pocket SNK Playmore, Game.com de Tiger Electronics, Sega Nomad de Sega, WonderSwan de Vandal, Game Boy Light de Nintendo, Game Boy Color de Nintendo, Pocket Station de Sony. La sexta generación de consolas, también llamada la era de los 128 bits, comienza a finales del siglo XX. La primera consola de esta generación fue la Sega Dreamcast, lanzada en Japón el 27 de noviembre de 1998, siendo la de mayor éxito comercial la PlayStation 2 de Sony, aparecida en el año 2000. En el terreno de las portátiles, la Game Boy Advance de Nintendo tuvo mayor éxito. Todas las consolas de sobremesa de sexta generación poseen mandos ergonómicos, memorias externas, y, la diferencia más importante, conexiones de internet y red para jugar en línea o en una conexión cerrada. Es en esta generación que Sony Computer Entertainment lanza su segunda consola de videojuegos. Microsoft ocupa lugar en el mundo de las videoconsolas. Nintendo prescinde de cartuchos y usa un formato propio, Nintendo Optical Disc, mientras que Sega sale del sector con su última máquina, Sega Dreamcast de Sega, PlayStation 2 de Sony, GameCube de Nintendo, Xbox de Microsoft, Nintendo Ike de Nintendo. Portátiles: Game Boy Advance de Nintendo, Game Boy Micro de Nintendo, N-Gage de Nokia, N-Gage QD de Nokia, GP32 de Game Park, Game Boy Advance SP de Nintendo, Neo Geo Pocket Color de SNK, Swan Crystal de Namco Bandai, Tapuave Zodiac de Tapuave, Pokémon Mini de Nintendo. En la historia de los videojuegos, la séptima generación incluye consolas que fueron lanzadas desde finales del 2005 por Nintendo, Microsoft y Sony Computer Entertainment. Para consolas de sobremesa, la séptima generación comenzó el 22 de noviembre del 2005 con el lanzamiento del Xbox 360 y continuó con el lanzamiento del PlayStation 3 el 17 de noviembre del 2006 y el Wii el 19 de noviembre del 2006. Cada nueva consola introducía un nuevo tipo de tecnología avanzada.
El Xbox 360 ofrecía juegos con render nativo a resoluciones de alta definición HD, el PlayStation 3 además de ofrecer juegos HD como el Xbox 360, ofrecía la reproducción de películas HD vía un reproductor Blu-ray Disc 3D. El Wii se enfocó en integrar controles con sensor de movimiento, como también joysticks. Desde que Nintendo entró al mercado de control de movimiento, Sony Computer Entertainment lanzó el PlayStation Move en septiembre del 2010. El PlayStation Move ofrece juego mediante sensor de movimiento, de forma similar al Wii. Microsoft se unió a la escena en noviembre del 2010 con su Kinect anteriormente anunciado con el nombre de Project Natal en junio del 2009. A diferencia de los otros dos sistemas PlayStation 3 y Wii, Kinect no usa controles de ningún tipo y convierte al usuario en el control. Habiendo vendido 8 millones de unidades en sus primeros 60 días en el mercado, Kinect se coronó el récord Guinness mundial en ser el dispositivo de consumo electrónico más rápidamente vendido. 3 Mientras que el Xbox 360 ofrecía controles alámbricos como producto independiente, los controles del PlayStation 3 pueden usarse en configuraciones alámbricas e inalámbricas. Empezando con las consolas portátiles, la séptima generación empezó el 21 de noviembre del 2004 con la introducción del Nintendo DS en Norteamérica como un tercer pilar, a la par con los existentes consolas Game Boy Advance y GameCube de Nintendo 4. El Nintendo DS ofrece una pantalla táctil y un micrófono integrado y soporta los estándares inalámbricos IEEE 802.11 Wi-Fi 5. Adicionalmente, la versión mejorada del NDS, el DSi, ofrece dos cámaras integradas, la habilidad de descargar juegos de la tienda DSi y un navegador de Internet. El PlayStation Portable, o PSP, fue lanzado más tarde en el mismo año el 12 de diciembre del 2004, siguió un camino distinto. Se convirtió en la primera consola portátil en usar un formato de disco óptico, Universal Media Discum, como su principal medio de almacenamiento. 7 Sony también otorgó al PSP con una capacidad robusta multimedia, 8 conectividad con el PlayStation 3, PlayStation 2 en algunos juegos y otros PSPS, y además, conexión a Internet 10 El Nintendo DS igualmente tiene conectividad con Internet a través del Nintendo Wi-Fi Connection y el Nintendo DS Browser, como también conectividad inalámbrica a otros sistemas DS y consolas Wii. A pesar de las altas ventas por parte de las dos consolas, las ventas del PlayStation Portable se mantuvieron constantemente rezagadas y muy por detrás de las ventas del Nintendo DS. Sin embargo, el PSP tiene la distinción de ser la consola de videojuegos portátil mejor vendida que no es de Nintendo. Consolas de sobremesa: Xbox 360 de Microsoft, PlayStation 3 de Sony, Nintendo Wii de Nintendo. Consolas portátiles: Nintendo DS, Nintendo DS Lite, Nintendo DSi, Nintendo DSi XL, PSP 1000 series, PSP 2000 series, PSP 3000 series, PSP Go, PSP 1000 series de Sony. Y la última generación actual, al menos hasta que saquen la novena generación si estas en 2016. La octava generación comienza con el lanzamiento de Nintendo 3DS, el 25 de febrero de 2011, seguido después por el de PlayStation Vita de Sony, que fue lanzada el 17 de diciembre del mismo año, y la revisión de la anterior Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL. Oficialmente la octava generación de consolas inició el 18 de noviembre de 2012 cuando Nintendo sacó a la venta Wii U, debido a que esta es la primera consola de sobremesa de la octava generación. Nintendo anunció la sucesora de su consola de sobremesa, la Wii U, el 18 de noviembre de 2012, 11/5/12. Una segunda consola de sobremesa, Ouya, fue anunciada. Será la primera videoconsola de Android y salió a la venta en 2013. En un Nintendo Direct japonés en agosto de 2014, se anunció una nueva revisión de la Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS, con múltiples mejoras incluyendo compatibilidad con las figuras Amiibo. Consolas de sobremesa: PlayStation 4 de Sony, Xbox One de Microsoft, Wii U de Nintendo. Consolas portátiles: Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, New Nintendo 3DS y New Nintendo 3DS XL de Nintendo. PS Vita de Sony. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que les haya gustado. Den like, compartan y suscríbanse. Hasta luego, chao.